Muy importante, interesante, por supuesto, y se trata de lo que platicábamos ayer incluso con Rodrigo Esponda, el director del Fideicomiso Turístico de Los Cabos, en relación a un fideicomiso que se constituyó precisamente hace un par de días con 21 integrantes que conforman tanto del sector privado como del sector público, 10 y 10 más el voto de confianza del sector público, del sector gubernamental. Y para hablar de este tema, de este fideicomiso, que es sobre, pues no sé cómo llamarle, una cuota de aprovechamiento, que es así se le denominó este intento en la administración pasada, pero que no pudo implementarse, y que ahora ya por fin hay algo muy concreto y está en la línea y en la pantalla. Agradezco mucho a la titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Baja California Sur, la maestra Berta Montaño, a quien le doy la más cordial bienvenida y agradezco que nos regale un espacio de su tiempo, que es muy ocupado, por cierto. ¿Cómo está, maestra? Buenas tardes. Con todo gusto estoy aquí para comentar sobre el tema. Les agradezco muchísimo el espacio. Y estoy a la orden, con toda confianza y con todo gusto de mi parte. Platicábamos un poquito de los antecedentes de esta, pues, no sé cómo llamarles, una contribución de los turistas extranjeros, ¿no? Tengo entendido, o también nacionales, es... Solo turistas extranjeros. Extranjeros, y que pernocten, ¿no? Porque sí, de los cruceros no sé si también habrá. Sí. Que pernocten y que estén acá, que aporten. ¿Cuál es la cantidad final que se había determinado? Se había hablado de 350 pesos, pero creo que ya... No, son 350 pesos. Bueno, permítame comentarles. Este es un aprovechamiento, ese es el concepto presupuestal. Los recursos propios están divididos como en 3 rubros: impuestos, derechos y aprovechamientos. Este es un aprovechamiento que por decreto, en aprobación del Congreso del Estado en 2016, se creó este aprovechamiento, el cobro de este aprovechamiento. No obstante, que fue autorizado en noviembre del 16, tuvo como muchos traspiés a la hora de implementar el cobro de dicho aprovechamiento. En 2020 se crea un fideicomiso con el sector empresarial para darle transparencia, orden, control a los recursos, pero de todos modos esto no destrabó el problema de la implementación. Por eso es que nosotros, al llegar en septiembre del 2021, empezamos a revisar antecedentes y toda una serie de elementos que habían pues complicado la entrada en operación. Finalmente, ahora hemos llegado ya a un nuevo estatus y a una nueva posibilidad de poner en marcha este aprovechamiento, que efectivamente va destinado a un cobro que se hace al turista extranjero que pernocte por lo menos una noche en nuestro estado. Esto incluye desde bebés hasta personas de más de 100 años de edad, ¿no? O sea, a todos. Hay un porcentaje, hay una edad en la que se aplicaría este impuesto, este aprovechamiento. No es un impuesto, es un aprovechamiento. La intención es que la mayor parte de este cobro se logre concretar en el momento en que el turista reserva su viaje hacia Baja California Sur. Es decir, previamente a su llegada, que pueda hacer esta contribución dentro de todos los gastos de viaje que está planeando el turista extranjero. Esta es una cultura muy interesante en el turista extranjero que ellos prevén todo este tipo de cosas. Sin embargo, si hubiese turistas que no lo pueden hacer previamente, lo podrán hacer al arribar o durante su estancia y antes de salir del país. Pero hay ciertas edades, me iba a decir, o es cualquier persona, ya sea bebé. No, es la edad de adolescentes hacia arriba. Esas 13 años, ¿será? Sí, son 12 años lo que está previsto. Sí. O sea, desde niños de 12 años, adolescentes de 12 años,
hasta cualquier adulto. Ahora bien, ¿son 350 pesos o no se había hablado de 400? Son 400 pesos. 400. Fueron 350 el monto que se aprobó en 2016 y el que ahora se ha determinado son 400 pesos que este aprovechamiento se actualizará cada año en función del índice de precios, del índice nacional de precios. ¿Esto va a ser obligatorio? Sí es obligatorio, aunque no hay una sanción específica para un turista que no cumpla. Vamos a apelar a la voluntad de pago y a la cultura de pago del turista extranjero. Y por supuesto a otros elementos como la promoción de vida amplia e intensa y la colaboración de diferentes aliados en este proceso para lograr que se concretice el pago. ¿Ya hay algún mecanismo que se haya establecido o están en eso? Ya estamos muy próximos a arrancar. Habrá diferentes formas de pago. Pensamos que le tenemos que facilitar al turista el acceso al pago. Va a poder ser por internet, con un código QR. Vamos a poner módulos, kioscos de atención. Es decir, vamos a hacer una amplia disposición de mecanismos de pago para que no tenga ningún problema en encontrar la forma de efectuarlo. Eduardo, Javier. Sí, de hecho, ¿cómo está, maestra Berta Montaño? Le agradezco. Con gusto saludarle. Espacio. Es importante hacer notar en la parte jurídica que muchas veces este tipo de aprovechamientos en la estructura, en la normativa, es importante para evitar los amparos, ¿no? Porque ese ha sido muchas veces el tema cuando se están disfrazando quizás algunas contribuciones, algunos impuestos. Yo tengo 20 años en esto desde que se implementaron en la época este famoso 1%, que luego no se había refrendado por el secretario de Finanzas de ese entonces. Y digo, la idea quizás detrás no es mala, definitivamente necesitamos un mayor aprovechamiento en esos rubros, pero sí, no sé qué tengan ustedes contemplado por el tema de la implementación, porque ya me ha tocado a lo largo de los años como abogado el decir, bueno, pues tenemos estos planes, pero si no se está viendo la parte normativa que la pueden impugnar, luego nos vamos a echar otros 5 años, ¿no? Esperando que se implemente esto. Sí, bueno, nosotros dentro de este proceso de revisión de por qué no se pudo implementar en la administración anterior, hicimos una revisión jurídica amplia, hicimos consultas a nivel central, revisamos otros casos y finalmente con la asesoría del nivel central de Hacienda, por ejemplo, y de otros casos que se han implementado en el país, es que finalmente afinamos la parte jurídica. Por ejemplo, en el decreto 2016 decía que quienes iban a recaudar ese aprovechamiento eran los hoteleros, las agencias de viaje, las líneas aéreas, la administración portuaria, y que ellos iban a retener ese aprovechamiento y lo iban a enterar al gobierno del estado. Finalmente se decidió modificar eso y toda la recaudación se hará directamente por parte del gobierno del estado. También revisamos que se aplique, que esté bien tipificado e identificado el concepto de aprovechamiento y los rubros a los que va dirigido. Pensamos que estamos como protegidos en esa parte. Ahora bien, ¿cuál es el destino de lo que se recaude? ¿Ya lo tienen definido? ¿Va a ser proporcional a cada municipio? ¿Va a aplicarse, se va a etiquetar para determinados servicios o infraestructura o a grupos vulnerables? ¿Cuál es la definición que tienen para la aplicación de estos recursos? Sí, desde el decreto de creación se establecieron 9 rubros que nosotros los respetamos y no hemos modificado, que son rubros para el desarrollo social. Esta es como la característica de este fideicomiso. Como ustedes ya saben, hay un fideicomiso de promoción turística, hay otros fideicomisos de obras de infraestructura social. Este es un fideicomiso para el desarrollo social. 9 rubros donde están, por ejemplo, cultura, deporte, educación, seguridad pública, vivienda, etcétera, ¿no? Son 9 puntos, 9 rubros del gasto donde podrían ubicarse. Nuestra intención es hacer un programa integral, transversal,
que nos permita obtener el mejor beneficio social a las personas más vulnerables que existen en las principales localidades. Este programa deberá de ser elaborado, diseñado y aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso, que como usted ya adelantó, bueno, está integrado por una parte gubernamental, pero también por una parte privada, la participación privada del sector empresarial, y eso nos permite una gobernanza muy clara y transparente de los recursos y su administración. Maestra, nos permite, porque creo que es un tema muy importante, tenemos que hacer una pequeña pausa. ¿Nos permite 2 minutos para regresar y concluir con usted? Por supuesto, con mucho gusto. Regresamos con la maestra Berta Montaño, ella es la secretaria de Finanzas de Baja California Sur, con este importante tema del aprovechamiento que estarán contribuyendo los turistas extranjeros en su visita a Baja California Sur. Volvemos, no se vaya. Seguimos platicando con la maestra Berta Montaño, ella es la secretaria de Finanzas de Baja California Sur, sobre este aprovechamiento, que ya nos explicó que son 9 rubros donde se van a aplicar lo que se recaude. ¿Cuándo calculan que ya esto quede listo? Porque tendrá que concientizarse al turista de lo que está pagando. Va a servir finalmente para un bienestar, ¿no? Pues finalmente de grupos vulnerables, y que pues finalmente son los que, pues muchos de ellos por familiares trabajan en la industria turística, ¿no? Sí, claro. Debo de comentar aquí que desde el mes de septiembre que ingresó esta administración hemos estado sosteniendo diversas reuniones con los diversos sectores privados, empresariales, de atención al turista, intentando entender el tema primero, en cómo venía presentándose y la percepción que se tenía en el destino o en los destinos sobre él, pero además también generando alianzas de cómo hacerle. Yo debo decir que ha sido extraordinario el apoyo del sector empresarial, del sector de servicios, y todos vamos a aportar desde nuestras diferentes trincheras. Hemos estado formalizando convenios, vamos a aportar el elemento de comunicación, de promoción, de difusión. La intención nuestra es que ahora en este propio mes de febrero nosotros ya iniciemos la implementación del aprovechamiento. Estamos claros que es una implementación que va a ir consolidándose, fortaleciéndose en el transcurso del año. La asociación de hoteles, me imagino, será pues fundamental, ¿no? Sí, por supuesto, y el apoyo de ellos ha sido extraordinario. No es solo decir sí quiero y sí puedo, sino además contribuir con ideas, con opiniones que han sido muy valiosas en el proceso, sin duda. Nos preguntan que si se va a utilizar todo el equipo que ya compraron en el gobierno anterior. No sé a qué se refieran. Imagino que ya había algún avance en este sentido, ¿no? En realidad nosotros lo que vamos a hacer es disponer unos módulos que ya los tenemos nosotros en acuerdo con la banca que va a darnos todo el soporte financiero de los esquemas de cobro, las líneas de captura, los motores de cobro. Toda esta parte ya está como muy definida. Hicimos una amplia investigación sobre eso, recibimos varias propuestas y finalmente nos decidimos por un esquema financiero que es el que vamos a poner en marcha. Muy bien, yo creo que hay mucho todavía que hablar sobre esta gran cruzada que se va a emprender en este mes de febrero para reforzar y mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables y otros servicios. Si es que deseamos lo mejor para que realmente tenga éxito, que seguramente lo tendrá, pero sí habrá que pues ir esculpiendo, ¿no?, toda la infraestructura para poder pues lograr que el turista lo haga con gusto, ¿no?, y que no lo sienta como una imposición. Sí, de hecho debo enfatizar esto. A nosotros como gobierno del Estado, por supuesto que nos preocupa muchísimo el rezago social que enfrenta una buena proporción de la población.
Pero no solo a nosotros, hemos encontrado en el sector empresarial, en el sector privado, también una preocupación porque sus trabajadores y sus familias, las familias de los trabajadores, tengan mejores condiciones de vida. Y entre todos, uniendo este esfuerzo, estamos seguros que vamos a lograr ahora sí implementar exitosamente el cobro de este aprovechamiento y vamos a lograr fortalecer esta posibilidad de ingresos aplicados a ello. Así que estamos muy optimistas por la sinergia que se ha conformado entre todos. Muy bien, pues muchas gracias por su participación en el programa y vamos a estar muy pendientes del desarrollo de este programa de aprovechamiento que seguramente será de beneficio para todo el Estado. Qué amables, muchas gracias, estamos a la hora. Muchas gracias. Hasta luego. La maestra Berta Montaño, secretaria de Finanzas del gobierno de Baja California Sur. Y sí, pues habrá muchas preguntas, ya nos están llegando algunas de las dudas de cómo será distribuido en los municipios, pero yo creo que lo primero es que se establezca esta estructura del aprovechamiento y que poco a poco los turistas se vayan sintiéndose a gusto con esto y que se sientan que están contribuyendo a un lugar que finalmente ellos vienen a disfrutar. Que la vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.